Y ahí está partiendo, estamos listos acá. Buenas noches, son las 8 en punto. Estamos nuevamente un nuevo programa de EMET, En Busca de la Verdad. Hoy día tenemos un invitado muy especial, Eduardo Castillo, desde Rancagua, que va a hacer la presentación Gerard, para que conozcamos, conversemos un poco con él y indaguemos sobre los temas de la fe que tanto nos gusta. Gerard, por favor. Bueno, para mí es un honor, un privilegio presentar a Eduardo, una persona que tiene una vasta experiencia en el ámbito audiovisual, pero mucho más, yo diría, y profunda en el pozo de buscar, digamos, a la fe, de buscar justamente esta identidad, en este caso cristiana, en el caso de Eduardo, y él nos contará sobre eso. Lo más importante, lo que destaco, es que justamente estos conceptos del mundo de lo profesional, que lo ejerce, digamos, en el ámbito más amplio de la palabra, siempre lo ha vinculado, lo que ha realizado profesionalmente de un modo u otro, a buscar mostrar al Señor en su actividad y como ejemplo de vida. Entonces, para mí es muy importante presentarlo y justamente partir por eso. ¿Cómo comenzó esta búsqueda de Dios en tu vida? Muy buenas tardes, Eduardo, y gracias por venir. Buena. Oye, ¿cómo están? Yo me siento súper honrado de la invitación y de estar participando de esta entrevista, y obviamente espero poder comunicar cosas que sean positivas para los oyentes. Y bueno, tu pregunta es buena igual. Yo creo que todos, cuando desde niños, siempre tuvimos esta relación con alguien que nos habló de las cosas espirituales, ¿cierto? Alguien que llegó a tu casa, alguien que fue a hacer evangelismo, y de alguna forma generó la primera conexión con esto que llamamos Dios, o con todo este misterio de la cruz y todas estas cosas. Entonces, yo creo que esas son las primeras aproximaciones que uno tiene, o que recuerdo de niño. Ya cuando te empiezas a formar, yo creo que te empiezas a dar cuenta de que la vida constituye distintos pasajes, y que esos pasajes a veces es necesario basarlos en ciertos fundamentos para poder tener una actitud de vida, y también ir tomando decisiones que en el fondo sean sabias, ojalá, idealmente. Entendemos que a veces es súper difícil tomar decisiones. Y ahí, en ese proceso, yo creo que tuve un encuentro con Dios en una situación bien particular, pero no sé si voy respondiendo, ahí ustedes vayan guiándome. Mira, cuéntanos un poco. Dale, sí, bien importante eso. Sí. Ya, bueno, hay un punto, yo creo que hay un punto de inflexión en el proceso, que tiene que ver con una enfermedad que tiene mi hermana menor, que es una enfermedad que se llama lupus, y que es bien compleja. Entonces, fue mucho tiempo para la familia, el tomarse este proceso bien y entender de qué se trataba. Entonces, en ese tiempo yo estaba en Santiago trabajando, y fue un golpe enterarme que mi hermana estaba en una crisis de salud, siendo que ella era la menor, la más sana. Y por otro lado también se muere una abuela, como que no sé si les pasa que a veces se conjuga en la vida todo lo difícil, y parece que la mochila pesa más de la cuenta. Entonces, también en ese momento había terminado con una novia que tenía, el trabajo lo perdí, y como que de verdad ya no podía estar más mal. Yo creo que ese fue el momento en que yo tuve que volver a mi casa, y después de estar como una vida que iba progresando, y eso fue un golpe muy fuerte para mí, porque era como un retroceso en el tiempo. Y pasó que cuando llegué me encontré con la sorpresa que mi mamá ya estaba abordando los caminos de la fe, y hay una persona que iba a hacer estudios bíblicos a la casa, y ahí empecé a relacionarme un poco más profundo con lo que son las verdades, y me hacían sentido cosas que se compartían, como que empecé a conectar con algo que en verdad no, cuando chico tenía un vago recuerdo más que nada. Entonces, yo creo que ese fue el punto donde comienzo a activar algo que quizás no sabía que tenía. Bueno, fue en el momento que conocí a Gerard también, que yo creo que fue en el punto base, en el punto base, y nuestras conversaciones generalmente iban en ese tenor. Sí, es verdad. Yo lo que debo reconocer en Eduardo es que esa capacidad de comunicar lo que piensa, lo que siente, lo que cree, con mucha claridad y también con mucha honestidad. Y eso golpea su marca. Yo quiero decir, por ejemplo, que la primera vez que visité una iglesia evangélica en mi vida,
fue porque me invitó Eduardo. No es que no me hayan invitado antes, pero no había dado el paso, por así decirlo, por diversos motivos, porque tengo otra religión, porque los motivos que usted quiera. Pero ese fue, ¿y por qué fue importante? ¿Y por qué tomé la decisión de acompañarlo? Porque dije, aquí hay algo especial, hay una coherencia de vida, y eso se refleja, y entonces, bueno, es alguien digno de confianza, y además también es importante abrirme a lo que él me quiere contar. Y por eso fue que fui a esa iglesia y acudí bastante tiempo. Bueno, quería conectar con eso, que creo que es un tema bien vivencial. Al poco tiempo, meses o no recuerdo si un año, pero no mucho tiempo más, se inició un proceso de evangelización, pero también de rescate de personas, de vidas, de personas que están las más abandonadas, las que están más desechadas por el mundo. Cuéntanos un poco lo que fue eso de Operación Ayuya, que fue bien potente. Yo lo he Bueno, sí. contado y como que nadie como que no lo dimensionan o no lo creen, no sé, pero cuéntanos un poco lo que fue eso. Sí, bueno, yo creo que, bueno, tú igual lo viste de cerca, yo creo que fue una linda etapa, pero más que una etapa es un hermoso estilo de vida, yo diría, porque es algo que se puede practicar independiente del contexto en que nos encontremos. Yo creo que es súper importante en ese sentido entender que Dios, que es amor, justamente se trata de practicar estos dones que Dios nos ha dado, que tienen que ver con la misericordia, con la compasión, con ayudar al más desvalido. Yo creo que, bueno, estaba un poco más chico, en ese tiempo estábamos todos más chicos, pero siempre hubo este deseo de ayudar, esta fe práctica. Y yo creo que era interesante, yo creo que para ti también, Gerard, lo fue en un momento, encontrarse de alguna forma cercano a Dios por medio de estas acciones. Yo creo que era una forma muy reveladora, muy práctica, de acercarse a lo que en poquita medida, yo creo, es Dios. Porque me imagino que es mucho más profundo de lo que creemos y pensamos, pero era una forma muy sencilla y práctica y humana de acercarse a lo que realmente es el amor. Me acuerdo que salíamos... Sí, dale. No, lo que pasa es que yo quería contar que yo he estado en varios grupos como ese, algunos de la Iglesia Católica, otros como casi sin ninguna iglesia, digamos, más bien laico, pero todos ellos eran proyectos, no sé, en que, de hecho algunos sin iglesia, pero vinculados. ¿Y cómo se llama? Y generalmente eran grupos de 15, 20 personas, de repente crecían y podían ser 30 personas algún día, pero aquí pasó algo muy maravilloso. Y que además que se logró incluso con la oposición de las autoridades de la época, por decirlo de alguna manera. Claro, sí. En que llegaron a congregarse más de una vez a la semana, cientos de personas, porque en algún momento determinado eran ciento y tanto un día, ciento y tanto el otro, en que recorríamos la ciudad de Viña del Mar repartiendo pan, por eso se llamaba Operación Ayuya, un café, a veces una sopa, pero sobre todo compañía, calidez y en algunos casos incluso ayuda profesional, ya sea de abogados, médicos, etcétera, a las personas en situación de calle de Viña del Mar. Creo que sin temor a equivocarme fue el grupo más grande que trabajó en el centro de Viña del Mar. Lamentablemente quizás no es tan recordado porque duró alrededor de un año. Y fue porque las autoridades de la iglesia que daba cobijo a la actividad no quisieron continuar y borraron la actividad, la borraron del mapa. Lo cual sí, fue un proceso duro ese. Sí. Sí, porque, bueno, ahí está un poco la contradicción actual, de pronto, no digo de la gran mayoría de las iglesias, pero de la iglesia, quizás en su minoría, no sé, pero muchas veces esta debilidad humana de no entender un propósito profundo, y donde a veces lo material o el dinero pasa a ser un factor preponderante mucho más que Dios. Entonces se producen estas contradicciones, porque en el fondo, claro, teníamos una iglesia que quizás tenía ciertos segmentos o abarcaba un segmento social, y empezaron a llegar las personas más desvalidas, y obviamente esto generó una diferencia entre ambas partes y la autoridad de ese momento, y eso fue un tema complejo para todos, yo creo. O sea, era muy complejo de resolver, y había un deber que cumplir también. Entonces fue una cuestión que súper, para mí, difícil, y fue el primer golpe
como un corte de alas que tuve, porque estaba en un despertar espiritual muy lindo, entonces cuando se acabó el ministerio fue como que se acabó todo. Y eso fue duro para mí, pero también yo creo que en ese proceso Dios me enseñó que Él es mucho más que un ministerio también. Entonces eso igual es importante irlo descubriendo, digamos, como entender que nosotros, si es cierto, Dios nos ha dotado de ciertas capacidades o nos brinda ciertas oportunidades, pero de eso no se trata en el fondo, eso es parte de un camino, pero el que realmente abre el camino y la finalidad de recorrer este camino es mostrar un poco los atributos de Dios, que son muy sencillos, o sea, no tiene que ver con una grandeza como el mundo la plantea, yo creo que tiene que ver justamente con humildad, con contribuir, con hacer las cosas de buena fe y con hacer las cosas con excelencia también, que es que, bueno, voy a enlazar un poco con lo que actualmente estoy haciendo, que estoy ya como un productor audiovisual, cosa que no pensé hacer hace años atrás. Yo, de hecho, soy de profesión trabajador social, y es complejo cómo se enlaza mi vida. Bueno, esto se dio justamente porque yo, en un momento de mi vida, decidí salir de lo que llamamos sistema y decidí evocarme a la vida misionera. Entonces me dediqué 3 años de mi vida entre una organización misionera. Estuve en Brasil trabajando con favelas, con colegios, con iglesias locales, y eso me llevó a un punto, yo creo, de cosmovisión bien profundo. Entonces, en ese mismo proceso, tuve la oportunidad de empezar a manejar por primera vez estas cámaras profesionales, de mano de una líder que tenía una cámara y yo ni siquiera tenía mi cámara. Empecé a probar, me gustó, llegué a Chile, hice una inversión, hice un diplomado de creación audiovisual. Yo partí como autodidacta en esto, y hice un diplomado de creación audiovisual acá en la Universidad de O'Higgins, y tuve profesores como Andrés Wood, Miguel Lirín, connotados cineastas chilenos que me ayudaron más que nada a estructurar un guión a nivel documental, o por lo menos armarlo en mi cabeza, más que la técnica. Y ahí fue construyendo mi carrera como productor audiovisual, y ahora hoy en día, bueno, gracias a Dios estoy viviendo esto, vivo de lo que hago. Formé mi productora audiovisual, y tengo algunos clientes acá en la región que son importantes, otros más pequeñitos, pero obviamente a todos se les brinda la misma calidad, amor y trabajo y dedicación en lo que uno hace. Así que he tenido la oportunidad de viajar mediante esta misma profesión o carrera. He estado en New York, he estado en México, grabando documentales, y eso ha sido una linda experiencia. Yo lo veo como un regalo de Dios, y por lo mismo también parte de lo que hago lo dedico también al servicio de Dios. O sea, si tengo la oportunidad de hacer algún trabajo de manera gratuita, para poder aportar a algo que contribuya a algo específico y ojalá de corte espiritual, en ese sentido estoy siempre abierto a ver esa posibilidad, porque es un poco devolver lo que se me entrega, ¿me entiendes? Oye, Eduardo, súper interesante tu experiencia, sobre todo ¿qué edad tienes tú? ¿Eres más? ¿Qué edad Sí, tienes tú? yo tengo ya 43 años, pero me veo más chico, eso sí, nadie me cree la edad. Ah, es que con los pelos es mucho menor que nosotros. Sí, Pero sí, pero ya estoy grande, pero claro, no, me veo más chico. No sé si es bueno o malo, pero... yo creo que la vida sana lo tiene así. No podríamos decir lo mismo. Mucho Sí, sí, carrete, sí, es pero verdad. Yo creo que la buena alimentación influye. oye, porque mira, yo hace muchos años sigo los estudios de la Torá, viví harto año en Israel, me encanta conversar con gente religiosa o conectada o con gente más humana o que está conectada con los seres humanos, y he notado que mucha gente no encuentra la divinidad o esa relación ni en la iglesia, ni en la sinagoga, ni en lugares que teóricamente son santos, pero sí lo Entiendo. encuentran en ayudar a una persona necesitada, o sea, yo siento que en hebreo se dice la Shejinah, que es la presencia divina, es mucho más potente en un grupo que ayuda a personas necesitadas, porque la presencia divina se ve en la alegría, en ese ánimo, como esa energía que hay, que uno está contento, como decía el padre, Exacto. contento, Señor, contento. Eso es como un reflejo súper real de de una persona que tiene una relación, que Dios está presente. A Exacto. veces hay personas que la liturgia les sirve, pero quizás las liturgias
fueron buenas en unas épocas, o quizás necesita abrir nuevas puertas las iglesias, como lo fue en su principio. Ahora, Jesús, si uno hoy día lo conversamos en las conversaciones de Torá que tenemos con otros amigos evangélicos, Jesús debe haber sido como, si lo ven como esa persona, debe haber sido como un judío liberal, en la cual hace una nueva interpretación, se revela, como es la mayoría de los judíos. La mayoría de los judíos no son muy obedientes, no hacen mucho caso a la autoridad, la verdad que no. Porque en el judaísmo tú lees la Torá y lo interpretas. Desde mi punto de vista, él hizo una interpretación grandiosa que algo súper complejo lo explica de manera simple al común de los seres humanos. Y por eso y de ahí, si uno analiza toda la sociedad occidental y el cristianismo, es la suma del cristianismo, la cultura griega y la romana, podría decirse, y eso es Occidente. Entonces, el cristiano en sí, prácticamente, él como cristiano o como judío, él se revela, dice, no, yo vamos a hacer esto, por acá vamos a ir. Entonces, también necesitamos a veces esas rebeldías contra la autoridad. No es que la autoridad sea mala, ni quiera estar en contra, sino que a veces el peso de la costumbre es muy difícil cambiarlo. Y uno que el ser humano, ni las autoridades eclesiásticas, ni de la sinagoga ellos quieren que la gente esté en la fe, y tienen un método, y a veces creen de buena fe de que ese es el método. Pero hay una costumbre muy fuerte, pero a veces hay que abrirse, yo creo. Sobre todo el mundo, yo veo que tenemos una crisis valórica inmensa, más que una crisis material. Tenemos demasiada materia y tenemos mucha desigualdad y mucho, como podría decirse, una cultura vacía, en la cual hay un hedonismo inmenso, hay un amor hacia el dinero, hacia lo material, pero y se ven cosas brutales que, no sé, puede haber en la misma lo han echado, mansiones, y al lado tenéis una población que apenas vive. Y claro. Es como normal esa cuestión. Entonces, a mí me da la impresión que una vuelta de las personas, de los cristianos y de los judíos, es quizá un poco más de rebeldía, es decir, el plan de ayuda tiene que seguir nomás. O no, o confrontacionalmente, no sé cómo lo ven. Lo que pasa es que la operación de lluvia no se pudo hacer por una cuestión más o menos obvia en su momento, era que no había un lugar para juntarnos, para hacer los pancitos, para en el fondo la logística nos fregó. ¿Sí? ¿Te acordáis que hicimos hasta la persona jurídica, sacamos la personalidad jurídica? ¿Te acordáis? Sí, gran momento, sí. Fue bonito, fue emocionante. Pero, oye, Ariel toca un tema bien importante que yo creo que tiene que ver un poco con el rol de la iglesia, y que yo creo que está un poquito al debe o debería también un poco replantearse, sobre todo, por ejemplo, este contexto de pandemia. Yo creo que a la mayoría de nosotros nos ha llevado a replantearnos como individuos, pero también a la misma organización. O sea, de esto no está exenta la empresa, no está exenta la iglesia, que es el punto que quiero tratar. Y yo creo que justamente, bueno, partiendo de la base que cuando la Biblia se refiere a la iglesia, se refiere a las personas que componen la iglesia principalmente, no a una estructura. O sea, no hay que olvidar que esto se inicia en los tiempos de Jesús con las primeras sinagogas, que eran grupos de personas que se reunían. Entonces, yo creo que lo que plantea Ariel es súper importante, porque en el fondo se perdió la esencia del reunirse, la esencia del compartir, del dar, y se cambió esto por la liturgia, por la estructura, lo cual no es malo. Yo creo que es parte de la ritualidad. Yo creo que hay que ser respetuoso, pero también no olvidemos que la fe involucra algo práctico, algo que involucra al individuo en sí, que tiene que ver con tu vida diaria. Entonces, ahí yo creo que la iglesia debería replantearse, ir un poco más allá, que no es tanto el ser parte de una comunidad en sí y estar activamente participando a través de un cargo, sino que tiene que ver con una vida práctica donde nos encontramos en ese proceso de servicio y nos damos cuenta que compartimos una misma fe y un mismo Dios. Yo creo que es bueno ir a esas bases, y esta pandemia yo creo que nos ha enseñado mucho en ese sentido, porque la gente hoy en día ya no puede congregarse. Entonces, la forma de compartir y transmitir estos valores son estas mismas plataformas. Entonces, y donde tú puedes, no sé, pues, vas caminando por la calle y ves un abuelito que quizás sabes que está en una condición mucho más humilde, y tú llevas, un ejemplo, pero llevas una empanada calentita, llevas 2 empanadas,
comparte una empanada si se puede. Entonces, son estos detalles prácticos que muestran el verdadero carácter de un cristiano y de una iglesia. Yo creo que en ese sentido estamos todos llamados a estar replanteándonos en ese sentido. Estoy completamente de acuerdo. La coherencia entre vida y las ideas que tenemos respecto a lo que es Dios y lo que es nuestra filiación divina, en el caso, digamos, de cristianismo, que entendemos que somos hijos de Dios, que fuimos comprados por un altísimo precio, que fue la muerte en la cruz. Entonces, frente a eso, la respuesta más natural es entregar parte de tu vida. Evidentemente, tu primer ministerio va a ser tu familia, eso está claro, Sí, todos claro. lo entendemos, Sí. pero por supuesto que después viene la familia extendida, que son la gente que está en tu ciudad, por ejemplo, y obviamente tu país, y la pequeña contribución que hacemos al mundo, y sobre todo ahora que estamos con la crisis climática, etcétera, preocuparnos también de la ecología, es una forma también de ser un buen cristiano, o sea, preocuparse del Exacto. mundo que no está también. Exacto, esto, ojo que ser cristiano no se trata tan solo de, como lo hacía quizás en los inicios, de refregar ciertos versículos bíblicos en la cara a las personas o Sí, ir con cierta señalética cristiana. Yo creo que hoy en día lo que la gente demanda y está en busca es de amor, de verdad. Y ¿cómo se ve el amor y la verdad reflejada en nuestros distintos quehaceres? O sea, en el caso mío, por ejemplo, como productor audiovisual, entregar un contenido de calidad, entregar oportunamente el trabajo, ser responsable, ser respetuoso con la gente que trabajo, mostrar profesionalismo, esos atributos que están relacionados con mi trabajo muestran también el carácter y los valores que uno, digamos, maneja o desea transmitir en su trabajo. Y así mismo tú como abogado o la persona que ejerce un oficio, por muy humilde o sencillo que sea, debería hacerlo con excelencia y ahí tú te vas dando cuenta de que hay valores profundos y ojo que lo más lindo de esto es que cuando tú trabajas de esta manera hay un progreso, es evidente que hay un progreso. La gente se da cuenta cuando tú trabajas con excelencia y eso es de alguna forma también valorado. Entonces no es algo que tan solo se trata de promover principios espirituales, sino que también algo que incluso yo me atrevería a decir que nos conviene, o sea, es algo que nos permite vivir de manera más feliz, armónica, y estamos conectados con la red de todo que es Dios y que Él mueve, sabemos, todos los hilos para que las cosas se den. Lo aceptemos o no lo aceptemos, es así. Mira, interesante eso. Si uno empieza a analizar un poco la historia de los últimos 500 años, los grandes ideologías, uno ha sido el capitalismo, que nace un poco de los protestantes, del individuo, pero el capitalismo es una ideología materialista, no habla cosas de fe, no tiene nada que ver con la materia, cómo generar riqueza a través del motor individual. Después de producirse la revolución industrial y un estilo de vida casi de un esclavismo salvaje de muchos seres humanos, nace una respuesta de filósofos también materialistas, que son los comunistas, que fue una tremenda filosofía. La potencia de la izquierda filosófica fue gigantesca, pero que en los hechos a la larga llevó a una dictadura mucho peor que el capitalismo. Sin ser el capitalismo la gran panacea, pero el comunismo llevó a algo peor. Pero hoy día estamos, por ejemplo, en una crisis muy grande acerca del capitalismo porque empieza a ser, pareciera muy destructivo con el medio ambiente, empiezan a haber una eficiencia de la producción tan grande que es muy difícil competir, que un poco lo dijo Marx, que el capitalismo va a producir tanta riqueza que en un momento es difícil competir. Entonces, estamos entrando en un mundo que la alta tecnología, la robótica, la inteligencia artificial puede producir grandes bienes sin contaminar mucho, pero ahora ¿cómo los vamos a repartir? Y los comunistas no fue la solución. Y el capitalismo no se preocupa mucho de repartir, sino de crear. Entonces yo creo que ahora sí que es súper importante la filosofía cristiana. Porque Interesante. una comunidad que reparte, pero reparte porque entiende el concepto completo, la materia y el espíritu. El judaísmo lo hace a pequeña escala. Y si uno ve Israel en un país muy comunitario, los judíos siempre están en comunidades. El judaísmo no se entiende solo. Pero el judaísmo crea una religión y una nación. El cristianismo crea toda la cultura occidental prácticamente. Es como
lo que hace el judaísmo en pequeña escala, el cristianismo lo hace en gran escala. Prácticamente Occidente es todo el legado cristiano. Con la Sí, o democracia. sea, sí. Entonces, No. yo creo que es el momento de esa revolución, como que la hicieron, quizás la revolución más linda de la historia fue el cristianismo, que parte de abajo, de entre los miserables, de los pobres, pequeñas comunidades empiezan a agrandar hasta que después llegó al poder romano. Nuevamente yo creo que se necesita un progresismo cristiano, algo así. El verdadero progresismo que dices tú es el ser humano que crece de manera equilibrada en tanto material y espiritual. Perfecto. Oye, y no olvidemos que no olvidemos que la sociedad norteamericana justamente se funda en estos fundamentos, o sea, se levanta en estos fundamentos. Las primeras universidades, iglesias, universidades fueron de la sociedad norteamericana, la cual fue muy próspera. Entonces, es interesante lo que tú dices, porque esta misma crisis, esta misma pandemia, que es algo que ya de alguna forma no podemos manejar, aunque hay varias teorías, yo creo que trae un replanteamiento completo de lo que es la sociedad. O sea, de hecho, a mí me toca hoy en día, trabajo con grandes industrias acá frutícolas, generando contenido visual, y tengo la oportunidad de trabajar a todo nivel, haciendo entrevistas o trabajo, y estoy trabajando justamente en un proyecto de RCE, de Responsabilidad Social Empresarial, y me doy cuenta cómo incluso el actual empresario, estos temas son temas para él. El tema de la crisis hídrica, de cómo se comporta y maneja con ciertos públicos, o la acción social que está teniendo frente a la comunidad. Entonces, es muy bonito ver este análisis que tú haces, porque en el fondo se enlaza con un posible progreso que se está dando, donde, como tú bien dices, Ariel, yo creo que los principios cristianos tienen un rol importantísimo. Importantísimo no tan solo en la repartición de riquezas, sino que también en crear sociedades mucho más justas y equitativas. Sí. Bueno, yo quería agregar, no en defensa del capitalismo, pero sí en defensa, digamos, de lo que fue las bases de cómo se generó este ideal. Hay que recordar que los grandes autores liberales que le dieron algún basamento teórico a esto que estaba ocurriendo, muchos de ellos eran grandes teólogos y se preocupaban por la necesidad de las personas. O sea, esto no era una cosa vacía. Lo que pasa es lo que hacían en una descripción de la realidad, explicaban cómo funcionaba, pero justamente lo que tú decías de Estados Unidos también está relacionado con eso. Es cierto que en Estados Unidos también hay grandes inequidades, como en otros lugares del mundo, etcétera, pero también hay un gran altruismo privado. O sea, la gente que tiene mucho dinero está muy acostumbrada a donar mucho dinero. Estamos hablando de cientos de millones de dólares las personas que tienen mucho dinero, hacen incluso el desafío de Bill Gates de $1.000 millones por billonario, o sea, 1.000 millones donar. Entonces, y es una cultura. Las universidades más importantes, como bien dijo Eduardo, se fundaron en trusts o figuras similares, en que eran donaciones, herencias completas en algunos casos para fundar universidades, y la mayoría de los estudiantes más destacados entran por becas que tienen que ver justamente con privados que dan esas becas, no el Estado, privados que dan esas becas. Yo creo que tratando de aterrizar esto en la realidad nacional, creo que algo que nos falta, que estamos muy débiles, es en el altruismo. Las personas que tienen más, algunos dan, algunos donan y todo, pero no hay una cultura del altruismo todavía en Chile instalada. O sea, de que la sociedad civil, y sobre todo aquellos que están más beneficiados, aquellos que, gracias a Dios, han tenido la posibilidad de crear más riqueza, no han tenido la generosidad suficiente y constante de generar valor, pero no en aquello que le va a retribuir directamente, sino entregar a la sociedad. Hace falta más universidades, más colegios, hace falta más abrirse a la sociedad. Lo que hablábamos de la Operación Ayuya, oye, ¿sabes qué? Mira, con suerte sobrevive en la región de Valparaíso el Ejército de Salvación, el Hogar de Cristo es muy acotada su labor, estamos muy al debe en el ámbito privado, viendo que son instituciones sumamente eficientes en el gasto, tanto el Hogar de Cristo como el Ejército de Salvación. La data que entra se administra bastante bien llegando a la gente, pero el problema es que no entra suficiente. Claro. Y eso no tiene que ver solamente con nuestro nivel de riqueza relativo, sino también cómo el mundo privado no se ha hecho cargo. Y yo defiendo esa idea. Lo que pasa es que necesitamos para eso cambiar justamente los valores.
no solamente arriba, sino también obviamente abajo, me refiero a las capas medias, que también no estamos muy acostumbrados. O sea, somos buenos para las teletones, pero somos malos para regalar parte de nuestro tiempo de forma constante, hacer procesos, somos buenos para donaciones puntuales, pero no, aquí por ejemplo, no sé, porque yo me acuerdo cuando estuve en Australia, te encontrabas típicamente con muchas señoras que hacían clases gratuitas de inglés, y eso tanto en las iglesias como en los centros comunitarios, y resulta que acá tenemos un montón de haitianos, tenemos un montón de gente de diferentes nacionalidades que no sabe bien español y no encontramos gente dispuesta. Ahora, claro. quizá yo mismo podría acusarme, claro, es cierto, pero es porque no hay instituciones, porque no lo puedo hacer en mi casa. O sea, hay personas que podrían quizás tener los dineros para poder fundar instituciones que se hagan cargo de este problema social de que hay personas que no saben español, no saben castellano y no se pueden integrar bien. Lo otro, y esto demuestra también lo cerrado que somos como sociedad, y yo creo que es bueno hacer esta autocrítica. Oye, nosotros tenemos un montón de gente, recibimos un montón de gente de Estados Unidos, de otros lugares angloparlantes y de otros países. ¿Cuántos servicios religiosos hay en otro idioma en Chile? Si ya tenemos un montón de inmigrantes. Entonces somos tan provincianos, yo creo que es bueno decirlo, que decimos, bueno, si vienen acá, tienen que adaptarse completamente rápidamente, entonces tienen que hablar en castellano y todo en castellano. Solamente las iglesias tradicionales y sobre todo protestantes tienen servicio en inglés. Pero ¿qué pasa con la iglesia normal? ¿Por qué no puede tener cada 2 semanas, no sé, algo para que se sientan en casa, para que se sientan como, para que recuerden un poquito la lengua materna? Es importante, tenerla por ahí presente. ¿Sabes que en Australia, por dar un ejemplo, también en Suiza sería otro ejemplo, pero hay muchos otros países, son los que yo estuve, y servicios en otros idiomas? En Suiza había servicio en castellano toda la semana, tanto en iglesias católicas como protestantes. En Australia había, en castellano creo que no, pero había en italiano, francés, en diferentes idiomas, muchos servicios. Entonces, ¿a qué es lo que voy yo? Nos hace falta en Chile más generosidad estructural, altruismo. Creo que es un problema que tenemos justamente y unido también con el tema de la desigualdad, porque está ligado con un individualismo, pero yo no estoy en contra de que las personas busquen su propio proyecto de vida, etcétera, pero ese proyecto de vida se encuentra con otro, en lo social. Y yo creo que en eso no nos estamos encontrando. Nosotros tenemos en Chile estructura de mercado que funciona más o menos mal, pero la estructura social, la sociedad civil, está súper adormecida. Y eso se refleja, yo creo, en el tema del turismo. Pero acá en Chile estamos muy acostumbrados de que el Estado o que la política solucione. Y en ciertos aspectos están al debe, pero tampoco pueden solucionar todo. Yo, ¿cuántas veces he visto, no sé, en Quilpué, que trabajo harto, en Limache, cuántas veces tienen que ir a limpiar lugares porque la gente vota? O sea, ni siquiera que ayuden, que no hagan daño. Por último, ya no hacer daño muy bueno. ¿Te fijas? Entonces, falta una cultura de conciencia y eso yo creo que va desde la educación. Yo creo que, por eso para mí creo que es muy importante los estudios de filosofía, de historia, educación cívica, ciencias teológicas en el colegio, matemáticas, para que uno tenga un concepto general amplio y entienda que todos somos responsables del mundo, tanto el pobre, el clase media, el rico, el político, el que está fuera de la política, organizaciones no gubernamentales. Tampoco podemos esperar que una clase política, que uno está muy enrabiado, y yo me incluyo, estoy muy enojado con ellos, pero que te solucionen todo, porque de verdad, si uno piensa fríamente, no lo pueden solucionar, porque las sociedades actuales son muy complejas también. No es sociedad interrelacionada. Hoy día tenemos un fenómeno que hace siglos ya, que es la globalización. Y hoy día están muchos pensando en el fenómeno que es la glocalización, la cual tienen que haber normas globales comunes en cuanto a derechos humanos, calentamiento global, cuidado al medio ambiente, normas laborales, democracia. O sea, como sociedad mundial deberíamos llegar a respetar esas reglas con parámetros más o menos comunes.
Y hay cosas individuales que las comunas van a tener que ir decidiendo. No sé, el mismo barrio tiene que tener la decisión si hay un colegio, qué tipo de educación quiere. Hay una general, pero hay una individual a nivel local. Entonces, lo local se tiene que hacer fuerte, lo global, en cuanto a parámetros muy estructurados, que yo creo que la gran mayoría de la humanidad está de acuerdo, y si no está de acuerdo no nos queda otra. No sacamos nada, por ejemplo, en calentamiento global o en la lucha contra el medio ambiente, que no sé, que solamente, por decir, Japón tenga la mejor tecnología, pero China contamina un montón, o Estados Unidos. Estados Unidos ha sido reacio a firmar el Tratado de París. Incluso Trump como que cree, como que se burla todavía. Hasta casi se burlaba del coronavirus. Y ahora está enfermo. Las ironías de la vida. El hombre más poderoso del mundo. Entonces, vamos hacia allá. Y no es que venga un gobierno mundial ni una cuestión diabólica. No, el mundo va hacia allá. Pero esto va a resultar bien si se le da fuerza a las regiones o a lo local. Porque si se produce un fenómeno de globalización y se rompen las entidades y hay una entidad mundial o estatal, burócrata, que toma todas las decisiones, ahí vamos a tener problemas. Y son los problemas que yo veo en Chile. En Chile sigue siendo un país excesivamente centralizado y no puede salir de eso, donde prácticamente las decisiones de un país completo se toman en dos comunas, que lo Barnechea y Vitacura. Prácticamente ahí está concentrado todas las decisiones del país. Prácticamente en un par de casas quizás se toman las decisiones más importantes y el resto son como chibuchinas, y eso tiene un descontento que no da para más. Y lamentablemente en Chile en muchas ocasiones el descontento popular se reprimió matando personas, tanto en dictadura como en democracia, y tiene un historial lamentable el ejército chileno, ¿no? Que fueron los ejecutores de las matanzas de los políticos. Está lleno, es muy lamentable, pero así ha funcionado la sociedad, y hoy día no hay forma, si tú reprimes y matas, la cosa ya no da, todo el mundo lo sabe, la presión social es inmensa. Eso es lo que yo digo, Carabineros ni el ejército no tiene por qué cargar la mala política de un país. Entiendo. Miles de personas protestar, rompen todo, no hay cómo parar eso. Entonces, no es responsabilidad de Carabineros, masas inmensas, furiosas, por una mala política o porque no se puede adaptar a los cambios necesarios. No es su responsabilidad. Entonces estamos viendo a cada rato, claro, ahora hubo un incidente que un carabinero empujó a un niño menor, casi lo mató en el Mapocho. Entonces, cuando se producen estas rabias colectivas, claro, se producen estos incidentes, es violento. Y Carabineros en Chile no está preparado, yo creo que nadie está preparado para que miles de personas salgan a romper. Tiene un límite esas cosas. Y ahí, bueno, ya he hablado un poco política, mi pequeña esperanza, cada vez tengo menos, pero quizás con una nueva constitución, quizás se puede calmar, no, pero los tiempos se están agotando, encuentro en Chile, los diálogos se están agotando, las paciencias se están agotando. Por un sector, un lado, yo por ejemplo, esta misma noticia del carabinero que empujó al niño al Mapocho, por un lado, los que apoyan más la violencia dicen fue prácticamente asesinato, otros dicen que se cayó casual, y se está polarizando mucho esto. Y es muy negativo porque cuando se polariza, se pone violento, parte de la violencia, después es difícil controlarlo. Los políticos están en un momento bien difícil. O sea, yo pido a Dios que les dé la mayor sabiduría y prudencia en poder manejar, porque estamos llegando a puntos de no retorno que me dan terror. Bueno, esto yo creo que mucho de lo que estamos hablando está escrito, y es bueno, como tú dices, Ariel, también relacionado con el concepto de la polarización, ojalá no contribuir a la polarización que ya hay, que se ha incrementado, que se va a seguir incrementando, tratar de ser lo más objetivo posible. Y lo otro es, más que mirar los distintos sectores, mirar al individuo. Yo creo que cuando uno logra mirar a cada individuo es cuando se logran hacer pequeños cambios que van transformando lo macro, digamos. Bueno, en mi opinión, el tema, estoy de acuerdo en que hay una gran rabia social, producto de que durante mucho tiempo, por diversos motivos, la sociedad civil fue, de alguna manera, lo que decíamos al principio, no se ha construido, no se ha consolidado.
no existe, por ejemplo, ya hablar de los sindicatos y todo eso como que ya pasó de moda porque ya fue en muchas partes del mundo, pero no existe ese tejido social en que en los diferentes barrios se generan actividades y esas actividades nacen de que los propios vecinos las realizan, las impulsan, sino que estamos esperando a que, por ejemplo, levantar la mano, que venga el municipio y se ponga, o venga, y ese tejido no existe. Esto, en el fondo, Chile está constituido por una serie de individuos separados. No tenemos nosotros el tejido social de, como te decía, de lo que ocurre en Australia, de que tú te encuentras en cada iglesia, te encuentras por dar un ejemplo, que es lo que yo más vi, porque estuve en como 4 o 5 iglesias distintas, conversando con gente, participando en las clases de inglés sobre todo, para aprovechar, para mejorar mi inglés, qué sé yo, me acuerdo que fui a una presbiteriana, a una anglicana, iba a mi iglesia católica también del barrio, ahí no hacían clase de inglés, pero iba muy seguido también. Y además de eso, otras iglesias más, el centro comunitario, otra instancia, y ahí estaba, no era tanto que hubiese plata estatal o plata de la misma iglesia, no, era las propias personas que se ponían de acuerdo y formaban una serie de actividades que iban emergiendo, y incluso es más, por ejemplo, me acuerdo que dentro de la iglesia católica, en la parroquia, había un grupo que se llamaba algo así como Social Justice Corner, y resulta que ellos iban a ir creo que a Timor, no sé, a qué isla por ahí en Oceanía, o Asia, no me acuerdo, y a justamente hacer casas y hacer ayuda social. Entonces, y era un grupo de personas que se organizaban ellos solos y se la arreglaban, juntaban plata y iban a otro país a hacer ayuda social. Porque allá es re fácil, digamos, hacerlo, es más fácil. Es como pensar ir al sur de Chile en cuanto a las distancias. O da lo mismo, te subí en avión. Pero a lo que voy yo, y eso ocurría en todas las iglesias, diferentes cosas, diferentes iniciativas, el trabajo, el centro comunitario también, y había un montón de clubes de un montón de cosas, y todo era financiado y realizado porque a las personas les gustaba juntarse, encontrarse y hacer cosas bonitas en conjunto, como comunidad. Y yo creo que eso existe en Chile, pero poco. O sea, poco. ¿Quiénes viven un poco esa realidad? La gente que, por ejemplo, pertenece a un club de fútbol. Pero ese es un grupo pequeño de gente, pequeño. Algunos que realizan algún deporte específico, pero no es que todos estén metidos en varias cosas, y eso crea un tejido social. Y eso va más allá de la política, y eso permea también la política. Porque las personas que van después, los representantes, etcétera, son personas que son reconocidas por su buena actitud y por su desempeño en varios de estos grupos. No es que sea solo un especialista en política, por decirlo de alguna manera. Nacen un poquito de eso. Y claro, es cierto que la concentración del poder es grande. Lo que decía Ariel de que en un par de comunas se decide todo Chile, eso es muy cierto. Y en la administración del Estado, ¿para qué decir? O sea, imagínate que lo que se conoce como las seremías son brazos de los ministerios, son brazos de las subsecretarías que dependen obviamente, la subsecretaría respectiva que está en Santiago. Entonces, todo lo que se mueve en la región prácticamente se mueve por decisión en Santiago. Después lo que hablamos de los gobiernos regionales tienen presupuesto, pero no tienen personal para diseñar políticas públicas. Entonces, ¿quién los diseña? Las seremías. Y las seremías dependen nuevamente en lo que se hace y no hace del nivel central. Bueno, eso está ligado a lo que se conoce como forma de Estado. Chile es un Estado unitario donde el centro de impulsión política está en un solo lugar, en este caso Santiago. Y si eso se une también con que el centro económico del poder, etcétera, las inversiones, el gasto público, está todo en Santiago, prácticamente estamos en un problema bastante serio. Entonces, si lo llevamos esto también a la forma de gobierno, con el presidencialismo reforzado, en que el presidente de la República no solamente tiene todos estos poderes que acabo de mencionar ligados a la administración de todo lo que ocurre prácticamente en el país, sino también lo unimos al hecho de que la legislación, lo que se legisla o no, y además en el ritmo que se legisla o no, depende en buena medida, de lo que diga el presidente de la República, como poder colegislador. Entonces, evidentemente hay temas de concentración que son súper disfuncionales en una sociedad donde la gente quiere participar de su destino. O sea, imagínate si todo se concentra en las decisiones que toma un grupo pequeño de personas en Santiago, imagínate lo que genera descontento en personas que están acostumbradas a decidir si le gusta algo o no le gusta algo, poniendo un like o un dislike o un enojo, no sé, un emoticón en una red social.
Están acostumbrados al automatismo, a ser protagonistas, a decir me gusta o no me gusta. Y fíjate que la política no acepta eso. Y eso también ocurrió en el proceso de las primarias, en que en el caso de Chile Vamos, la derecha, el gobierno, ¿cuántas comunas tenemos en el país? 300 y tantas comunas, y va a haber primaria en menos del 10%, como en 30 comunas en todo el país. Entonces, ¿cómo podemos estar celebrando que hay un acuerdo de que hoy va a haber primaria? Qué interesante, nos pusimos de acuerdo, fuimos capaces. Sí, ¿qué sucede? Dale, Eduardo. No, que es importante aclarar igual que no es que la política sea mala en sí, ojo, que no se trata de eso tampoco, porque se habla de la política como que si fuera el gran demonio, y lo logro entender igual, pero no se trata de eso, o sea, se trata de la administración política y de las personas que ocupan estos cargos y que están en estos poderes y que quizás no lo hacen con sabiduría o no lo hacen con equidad o no lo hacen bajo los principios por los cuales el mismo pueblo los designó en estos roles, o personas, digamos, dedicadas en esto. Entonces, igual es importante no hablar mal de la política en sí como política, sino que entender que la política en sí ha sido mal influenciada por personas que se han visto atraídas por el poder, por el dinero, y eso es lo que ha deteriorado lo que es la política en sí, pero no es que la política sea más, o sea, las políticas son necesarias y las políticas están hechas para el bien común, o sea, esa es la idea de la política, yo creo. Pero lo que pasa es que cuando se produce una captura del poder y son muy pocas personas las que toman la decisión de muchos, es fácil que se produzca la corrupción. Incluso más, yo creo que la Biblia es súper sabia dándonos señales de cómo se debe organizar el poder. Hay que recordar lo que Dios le advirtió al pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel le pidió un rey. Sí, ahí está la clave de todo. Ahí está la clave de todo. No puedes concentrar el poder, tienes que dividirlo. La estructura de jueces era la más razonable, la estructura de tribus era la más razonable. Y eso traducido a idioma político actual se llamaría parlamentarismo y federalismo. Estados Unidos, que tomó el ejemplo, claro, tiene un presidencialismo, pero un presidencialismo súper debilitado. El Congreso es súper importante en Estados Unidos. Y por otro lado, es federal, tiene separado, dividido el poder. Porque claro, ellos tenían conciencia y tenían fundamento, y además eran gente que sabía mucho y había leído mucho la Biblia. Sí, está claro eso. El esquema completo, independientemente de que a uno no le gusten las prácticas, pero al menos la estructura es una estructura que corresponde a cómo estaba justamente la estructura más recomendada de la Biblia, que fue justamente cuando estaba el pueblo de Israel, tenía los jueces y tenía las tribus. Sí, es súper interesante eso. Claro, si uno ve la historia de Chile, hay una invasión del Imperio Español, prácticamente una masacre del pueblo aborígenes, lo pudieron parar los mapuches por muchísimos años, y después sigue como una monarquía disfrazada nomás, en la cual siempre ha sido muy centralizado todo. Y eso dio lógica porque antes no era tan complejo que el patrón o que Santiago tomaba las decisiones, porque la gente lo veía como algo legítimo incluso. No le parecía mal. Pero hoy día ya es legítimo que, no sé, a nosotros acá en Valparaíso, a ti en Rancagua, toma las decisiones Santiago de los problemas que nosotros vemos. Yo, por ejemplo, a muchos, no son colegas, pero arquitectos que son del área mía de la construcción, cuando hay un pésimo proyecto en Valparaíso, dicen, no, esto lo diseñaron en Santiago. Y me explican todo lo mal del diseño, tienen razón, porque es distinto un arquitecto de Valparaíso que entiende toda la problemática del cerro, la belleza de la ciudad, la visión. Él sabe cómo, la arquitectura es arte, él sabe cómo llevarlo a una edificación o a una solución arquitectónica. Por ejemplo, cuando uno ve el Congreso es como una cuestión que no tiene nada que ver, que te lo pusieron encima, y arquitectónicamente horrible la cuestión. Y no conozco ni un arquitecto que le haya gustado, pero ¿quién tomó la decisión? En este caso fue una dictadura, un militar, seguramente en Santiago, y se impone nomás. Y en esa época no fue tanto ruido eso, más que nada para los políticos que no querían viajar a Valparaíso, pero no sé, es muy malo que las decisiones locales las tomen gente que no tiene el conocimiento, porque es imposible que una persona de Santiago, una oficina, tome buenas decisiones del detalle
de lo que hay para hacer. Lo macro puede ser, las cosas más generales, pero tiene que haber independencia. Y yo en eso confío en el nuevo proceso de nueva asamblea constituyente, que espero que se llegue a cierta federalización o mucho más autonomía regional. Espero que el proceso se haga bien, que son como las últimas esperanzas que le estamos dando a los diálogos políticos, porque si es algo muy malo y es muy ilegítimo para la gran mayoría de la sociedad, claro, vamos a seguir con estas protestas y revueltas y caos que le hace muy mal a un país y que lamentablemente ha sido como gran parte de la historia de Chile. Si uno ve el detalle de la historia de Chile, los momentos más tranquilos, fue desde el año 90 hasta el 2005, 2006, más calma, más como consensos políticos. Quizás por la dictadura muy dura, la gente izquierda quedó con cierto trauma. No lo sé por qué fue, pero da lo mismo si hay un gobierno de izquierda o derecha, el que da estabilidad política, ¿sí? De alguna manera que mantiene a todos más menos conformes o no tan enojados, eso produce crecimiento económico, naturalmente. Es imposible. La clave de que un país crezca es una estabilidad política. No hay ningún país, ni por muy bueno que sea, si hay protestas, paros, luchas todo el rato, que el presidente dice una cosa y el Congreso otra, y permanentes luchas, se estancan. Ni aunque sea un país millonario, no puede avanzar. Entonces, es súper importante que volvamos a una estabilidad política. Da lo mismo si va a haber un gobierno centro-izquierda, centro-derecha, tiene que ser más centrales. Si hay una ultra-izquierda, ultra-derecha, yo te aseguro que va a ser malo, porque eso nunca genera estabilidad política. No creo que lleguemos a eso, pero tenemos que de alguna manera volver, y tengo una pequeña esperanza en que ese proceso podría encauzar nuevamente el país, con la sabiduría. Ahí el rey David dicen que la gran sabiduría porque estudia Torá todo el momento. Entonces es re importante que, o sea, no que se hagan religiosos, pero que no pierdan esa sabiduría. Es sumamente valiosa. Sí. Eduardo, te quería hacer una pregunta. ¿Cómo crees tú que los medios de comunicación, lo audiovisual puede impactar, puede mejorar este ambiente, podríamos decir, de lejanía de Dios que hace que las personas reaccionen tan mal en cuanto a, podríamos decir, el estallido, la parte del estallido violento, pero por otro lado también reaccionen tan mal en el sentido de oprimir a la gente cuando uno se da cuenta que hay políticos injustos o políticas injustas, porque eso uno lo sabe, o sea, evidentemente el hecho de las colusiones que vimos del pollo, confort, etcétera, eso es falta de Dios también, o sea, creo que todas estas cosas son falta de Dios. ¿Cómo tú crees que podríamos hacer que a través de los medios de comunicación, a través de lo audiovisual, poder transmitir experiencias que nos permitan que Dios esté en el centro y en el corazón de las personas, independientemente si son liberales, son de izquierda, derecha, porque eso en el fondo da lo mismo, porque todos esos matices Dios los permite. Y si Dios permite todos estos matices, es porque finalmente como un conjunto suena bien, ¿no es cierto? Sí. Oye, no sé, corríjanme ustedes, pero no sé si los medios de comunicación son llamados el quinto poder del Estado. Se habla del cuarto poder, la prensa. El cuarto poder se habla de la prensa. ¿Cuarto, quinto? El cuarto poder se habla, Ya, porque supone que son el poder ejecutivo, el legislativo y judicial, y el cuarto poder sería la prensa. Así se hablaba antiguamente, pero ahora probablemente las redes sociales sean el quinto, no sé, pues, habría que... Claro, sí, quizá hay una pequeña mutación ahí. Bueno, yo creo que ese mismo dicho ya no marca cierto precedente. Ahora, si vemos, por ejemplo, hoy en día la misma pandemia este despertar social que hubo en Chile, yo creo que la gran mayoría de nosotros estamos consumiendo redes sociales y entendemos que las redes sociales tienen un rol súper importante en el quehacer, en el comunicar, y esto desde un connotado cineasta hasta la persona más sencilla del barrio que desea comunicar que es importante tirar los residuos dentro del tacho de la basura. Yo creo que hoy en día nos damos cuenta que tenemos un poder que se llama teléfono. O sea, antiguamente los teléfonos eran para llamar, pero hoy en día son verdaderos estudios de grabación y ya tenemos, o sea, una responsabilidad frente a eso. Obviamente, cada uno, de acuerdo a su background, va dándole utilidad a esto. Pero creo que para el medio más formal de la industria audiovisual hay una responsabilidad y un rol súper importante en ser súper objetivo en lo que estamos entregando,
tener un punto de vista, yo creo, una cosmovisión amplia de la situación, poder entender cada proyecto y poder comunicarlo de la mejor forma posible. Entendemos a veces que uno tiene esta labor un poco de caza-recompensa, ¿cierto? Como que, bueno, hay que trabajar para el que paga, entonces hay que darle ciertas condiciones o hay que enmarcar un poco la línea editorial o de contenido en ese sentido. Pero yo creo que es súper importante, más allá de eso, poder equilibrar la balanza y traer a través de contenido, tanto, ojo, porque uno tiene la capacidad de crear imágenes que son súper comunicativas, a una alta calidad, pero también el contenido, o sea, qué estamos comunicando a través del mismo guión, de la voz en off, de la misma entrevista. Entonces hay un rol súper importante de construir y aportar. Y en ese sentido yo creo que, insisto, desde la persona más sencilla que porta un smartphone hasta la persona que anda trayendo una cámara de cine que vale como 30 millones de pesos, hay un rol súper importante en lo que estamos comunicando. O sea, estamos en una crisis, como lo decía Ariel anteriormente, y yo creo que hoy en día lo que la gente necesita es justamente esperanza, es confianza, fe, y eso son las cosas que queríamos transmitir en cada cosa que observamos. O sea, traer un poco este positivismo y esta esperanza en una sociedad que está alicaída, no tan solo a nivel local, sino que a nivel general. O sea, estamos en una crisis mundial, medioambiental, cambio climático, los gobiernos hoy en día son todos cuestionados, no es tan solo un tema político nacional, sino que hay muchas políticas en el mundo que están siendo cuestionadas. Entonces, tenemos un rol importante, o sea, tenemos un rol importante. Mi sueño, por lo menos en mi caso, mi visión, es poder concientizar a través de mis contenidos, traer cierta emotividad que evoque lo humano nuevamente, y eso trato de tener ese sello en mis proyectos, aparte que soy de profesión trabajador social, entonces se conjugan dos cosas importantes. Pero así comentando acá, una de las cosas que me gustaría lograr dentro de mi carrera es poder, ojalá, aunque tuve la oportunidad hace poco de ir a México a grabar para una ONG misionera, y estuve en barrios bastante marginales de allá, pero una de las cosas que me gustaría hacer es poder trabajar en un proyecto misionero, ojalá en otro continente, en otra cultura, India, no sé, pienso en India, África, y poder comunicar un poco lo que se vive en otra realidad, pero no con un fin turístico, que generalmente uno ve estos programas que son bien entretenidos en la tele, donde sale un influencer hablando de ciertas localidades y muestra a los indios cómo viven, y eso parece bonito, y lo entiendo. Pero yo creo que hoy en día, por lo menos yo veo dentro de mi área, un deseo de comunicar cambios. Entonces, no tan solo observar una cultura a través de un lente, sino que también ver cómo una persona puede ser intervenida y cambiada a través de la fe, a través de principios, y eso transversal, o sea, va mucho más allá de la cultura o geolocalización, sino que tiene que ver con el corazón del ser humano, que tiene una necesidad profunda de amor y de vivir de una manera también mucho más justa y digna. Entonces yo creo que el rol de los medios audiovisuales es importantísimo. O sea, yo de hecho haría un llamado a que no se comunique más violencia, que no se comunique desigualdad. Yo creo que está bien, ya sabemos que estas cosas existen y probablemente van a ir incrementando. Entonces tratemos de abordar eso también, pero con soluciones, con nuevas propuestas. Y no tan solo criticando o poniendo la mira en ciertas situaciones, sino que también siendo parte del cambio. Yo creo que en ese sentido tenemos que ser parte del cambio, y eso no tan solo en la industria audiovisual, sino que cada persona en su pequeña parcela. Yo estaba pensando, ¿no será bueno quizás que las iglesias que tienen vocación misionera dieran un vuelco y realmente esa vocación la asumieran como la principal? Y porque claro, por ejemplo, tú mencionabas África, pero podríamos mencionar La Legua, podríamos mencionar Puertas Negras, podríamos mencionar, no quiero nombrar ninguna de ellas alemana porque me van a llevar tomate, pero hay diferentes zonas de la comuna que sabemos que están deprimidas, que están tomadas por la droga. Lo conversábamos justamente con un entrevistado en otro programa esta semana.
Entonces, es evidentemente que las iglesias podrían tener este rol y utilizando justamente los medios audiovisuales, esta gran ágora en que estamos ahora todos inmersos. Yo creo que de algún modo u otro la pandemia nos ha traído un gran regalo que es acercarnos mucho más. ¿Por qué? Porque estábamos juntos en el mall, estábamos juntos quizás en el estadio, en el teatro, en el cine, pero estábamos juntos físicamente, pero espiritualmente súper separados. Y ahora estamos mucho más unidos espiritualmente y más físicamente separados. Es como una contradicción, porque las personas ahora estamos necesitando los afectos, el reconocimiento, estamos necesitando también obviamente a Dios, y lo encontramos eso en esta pantalla a veces, mucho más que lo que encontrábamos en un lugar sentado en un banco, en una iglesia, o sentado, digamos, ¿para qué decirlo?, en un mall o en un estadio. Claro. Sí, no, yo creo que lo que tú dices... Sí, dale, Ariel, ¿vas a decir algo? Es que ya son las 9, se nos pasó volando el programa. Ya, todo entretenido. Sí. Oye, pero para ir cerrando, a mí me da la impresión de que hay que buscar soluciones originales. Y la originalidad parte desde el origen. Se escucha un poco bajito, Ariel. ¿Ahí escuchan? Ahí un poco más. Ahí. La originalidad parte desde el origen. Y el origen es el mensaje de Jesús, de ustedes, los cristianos. Y como yo digo, nosotros los judíos con el estudio de la Torá formamos una gran nación y los cristianos formaron una gran cultura universal. Entonces yo creo que los cristianos tienen que volver al mensaje original y salir a la calle como lo hicieron. La calle tiene que volver a ser cristiana. Y yo creo que teniendo muchos buenos cristianos, no hablo de religión, sino de ese amor al prójimo, que va a solucionar gran parte de los problemas. Por ahí yo creo que va una vuelta, una revolución espiritual, como lo hicieron hace varios siglos, como que tienen que penetrar nuevamente a lo que siempre han sido. Los cristianos son gente de comunidad, del pueblo, del necesitado. Ese es Cristo, yo siempre lo he visto así a Jesús. Y yo creo que ustedes también. Buenísimo. Sí, totalmente. Ya, pues. Estamos terminando, son las 9. Muchas gracias por este nuevo programa, esto es súper interesante. Seguramente te vamos a invitar nuevamente para seguir conversando estos temas de actualidad, de fe, de las experiencias personales. Ok, muchas gracias. Gracias, se pasaron. Gracias, Eduardo. Gracias, Ariel, que estén bien. Igual.